El fútbol argentino está representado por los cracks que nacieron en Los Potreros, el lugar que marcó la identidad de este deporte. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero como toda práctica social, su crecimiento lo llevó a ser mucho más que un juego maravilloso. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. También lo convirtió en un espejo de los cambios políticos y sociales que existieron en el país, reproducidos en los estadios, en los equipos y en los hinchas. Yo creo que la gente es ciclista y solamente vive de los triunfos. Estoy convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo, un fútbol así, alegre como el que juega ahora acá. La historia no puede interpretarse si desconoce al fútbol como actor principal de la cultura popular. La historia es fútbol porque el fútbol es historia. La identidad nacional extraviada luego de la caída de Perón se trasladó al fútbol. La excesiva autoestima futbolera surgida durante la década del 40 y parte del 50 sufrió su corte abrupto en el Mundial de Suecia de 1958. De ser los mejores a necesitar extranjeros para que los hinchas vuelvan a los estadios. Mientras la selección perdía prestigio, los clubes lo ganaban. Con estilos diferentes, dos equipos llegaban a lo más alto del fútbol mundial. Además de quedarse con títulos internacionales, Racing y Estudiantes serían en la cancha un recorte de la violencia generalizada que sufriría el país. El Sudamericano de Lima en 1957 significó una plataforma para ilusionarse de cara al Mundial 58, torneo al que retornaba la selección después de 24 años. Los carasucias, como se lo conoció a ese equipo, quedaron en la memoria para siempre por su juego desfachatado y efectivo, a pesar de que sus jugadores solo jugaron juntos 6 partidos en Perú. Tres integrantes de la formidable delantera que terminó ese sudamericano con 25 goles en 6 partidos se fueron a Italia. Sívori a la Juventus, Maschio al Bologna, Angelillo al Inter. Ninguno de los tres fue citado para el equipo que fue al Mundial de Suecia en 1958. Si éramos uno de los países sudamericanos de más crecimiento, que había recibido millones de extranjeros durante la Segunda Guerra, si nos sobraban escritores, músicos, directores de cine, ¿qué nos haría pensar que en el fútbol no podíamos arrasar en el Mundial de Suecia con la nuestra? No queríamos saber de los otros. Sí. Entendíamos que sabíamos cómo éramos porque nos creíamos superiores a todos. Teníamos la mejor carne, a las 5 de la mañana podías comer un puchero en el Tropezón, en la calle Callao. Si se caminaba la vida nocturna de Buenos Aires por la calle Corrientes como a uno se le ocurría, cosa que no pasaba en otros países del mundo. Se jugó el primer partido y esto lo pinto como para dar una imagen de cómo pensábamos todos los argentinos. Fui al estadio, era un estadio muy pequeño pero nuevo, en Malmo, y había un nene rubiecito de unos 6, 7 años, y tenía una pelota, yo le pedí la pelota, yo hacía jueguito y le decía, nene, esto es Argentina, así jugamos nosotros. Al otro día nos comimos 3 con Alemania. Tuvimos la recuperación frente a Irlanda del Norte, se ganó 3-1, y eso otra vez avivó la esperanza y agigantó el ego y la soberbia. Cuando llegó el partido con Checoslovaquia, sintéticamente, yo volví a fumar después de 3 años, no podía creerlo. El 1-6 ante Checoslovaquia fue la despedida del equipo de Guillermo Stabile del Mundial 58. Argentina cargaría con ese estigma para siempre. Los jugadores, que se habían ido como ídolos, fueron recibidos con insultos en Ezeiza y eran silbados en las canchas. Era la primera vez que el fútbol se convertía en un drama.
El Mundial del 58 pinchó el globito en el que estaba la gente en la Argentina creyendo que éramos los campeones morales de todo. Fue un golpe, un cachetazo muy fuerte y eso provocó una gran frustración de la gente que se experimentó en la venta de entradas. Fue una lección que no terminó de aprenderse porque se perdió el equilibrio. Después cualquier morenito, como Brasil había salido campeón, que pasaba por acá y de cualquier equipo brasileño, seguro que conseguía un contrato. Lo que le ha pasado al fútbol es la desculturización tan seria y tan profunda. Y no me refiero yo a hablar de cultura como si de leer a Borges, me refiero que había una cultura en el fútbol. A mí la época más dura de la desculturización, que la podría ligar a la del país, yo la empiezo a sentir en el año 56, 57, y se profundiza del 60 para adelante. Yo creo que se profundiza después del fracaso de Suecia en el fútbol. Dirigentes que lo dejan de ser aquellos dirigentes que sentían la camiseta, que eran presidentes porque se juntaban y decían, dirigí vos, que soy el que sabe sumar y restar. Y empieza el mundo del gran negocio. Ante la falta de público en los estadios, Alberto J. Armando en Boca y Antonio Liberti en River decidieron la contratación de estrellas extranjeras, la mayoría brasileñas. Fue lo que se denominó fútbol espectáculo. River armó una delantera con 5 extranjeros: el uruguayo Domingo Pérez, el español Pepillo y los brasileños Moacir, Delem y Roberto Fraugelo. Por su parte, Armando contrató a los brasileros Edson, Paulo Valentín y Orlando. Este último había integrado el plantel campeón del mundo en 1958 y fue el capitán Geneise de esos años. Los brasileños serían integrantes de un equipo histórico de Boca. Comenzaba a reforzarse una mística pegada al sello de sus fundadores, inmigrantes genoveses, para los cuales el esfuerzo lo era todo. La mística del equipo de Boca se forma a través de lo que le gusta a la hinchada de Boca, pero ¿por qué? Si juzgaban al equipo cuando me tocaba a mí, el Rata, pero el Rata viste cómo luchó, viste cómo corrió, viste cómo transpiró la camiseta, ¿qué le vas a pedir más? Entonces, el hincha de Boca es eso, quiere que el equipo entre corriendo y se vaya corriendo. La victoria ante River con el penal de Roma atajado a Delem en las instancias finales del campeonato 62 fue el puntapié de un proyecto ambicioso con Alberto J. Armando en la presidencia. En 1963, ya con el fútbol espectáculo como parte de la historia, compró en $100.000 La Candela, un predio de casi 6 hectáreas en San Justo. Era una quinta que tenía pileta, tenía una casa muy buena y después le agregaron unas habitaciones. La pasábamos muy bien, ahí trabajábamos mucho. Era muy lindo, Éramos chicos. Aunque Armando sorprendió con la contratación como manager de un ídolo de la máquina como Adolfo Pedernera, ese equipo no se emparentó al juego de River para convertirse en el más exitoso de la primera mitad de la década del 60. Se quedó con los campeonatos del 62, 64 y 65. En las 2 temporadas le convirtieron 54 goles e hizo 90 en 64 partidos. Su arquero Antonio Roma mantuvo el arco invicto 742 minutos, récord del fútbol argentino hasta ese momento. Su símbolo fue Ratín y el ídolo Ángel Clemente Rojas, Rojitas. Durante la década del 60, las disputas futboleras argentinas a nivel internacional comenzaron a mimetizarse de un matiz nacionalista. La selección argentina fue un ejemplo. Sin embargo, la precaria organización del seleccionado aún no permitía el arribo de los éxitos que acompañaran tal pretensión. En los 8 años que pasaron desde Suecia 58 a Inglaterra 66, se sucedieron 13 técnicos por el banco albiceleste. Entre tanto cambio, sucedió lo curioso. El entrenador de la selección eliminada en primera rueda en Chile 62
y el elegido para Inglaterra 66 fue el mismo, Juan Carlos Lorenzo. Así que yo, a todos aquellos que han creído en nosotros, muchas gracias. Y a los que no creen, un poquito más de optimismo, porque somos todos argentinos y tenemos que luchar por una causa, por el fútbol argentino. La selección argentina siempre tuvo un común denominador. Fue lo más desorganizado que yo vi. No sabíamos cómo organizar una estadía de un equipo de 30 personas, 35. Y en el sentido de la comida no estaba, no llegaba, se olvidaban las cosas. En entrenamiento llegábamos a la cancha y estaba jugando la liga comercial de un lugar. Nosotros éramos un desastre. Esta es la realidad. Bueno, le puedo asegurar, señor Canizaro, que el plantel está anímicamente bien. Yo creo que está como nunca. Han trabajado como verdaderos obreros para ponerse a las órdenes de los técnicos para que las cosas salieran perfectamente bien. Yo creo que la selección argentina, los 11 que van a integrar el match contra España, van a luchar como verdaderos leones para defender esos colores argentinos que tantos queremos y más a la distancia de Buenos Aires como estamos. A pesar de las preocupaciones que generó la gira previa, la actuación en la primera fase del Mundial de Inglaterra 66 transformó al equipo en un rival de respeto. Le había ganado 2-1 a España con un doblete de Artime y 2-0 a Suiza con otro gol de Artime y uno de Hermindo Nega, y había empatado sin goles con Alemania. Todo el mundo aquí está muy esperanzado. Estamos realmente orgullosos los argentinos de la valentía con la cual está jugando el equipo argentino, con el deseo, con la fe. Da la impresión de que se marcara una esperanza en fútbol que podría ser en todo el país. En cuartos de final, el equipo de Lorenzo se cruzó con el local. La sugestiva designación del árbitro alemán Rudolf Kreitlein fue el puntapié inicial de un encuentro histórico. A partir del 23 de julio de 1966, Argentina e Inglaterra dejó de ser un partido más. Nosotros teníamos que haber jugado contra Uruguay, pero no. Y ahí cambiaron las bolillas, no sé lo que hicieron, y nosotros vamos a jugar contra Inglaterra. A partir de ahí le hablan a Ratín, si veía que estaba cobrando mal el árbitro, tenía la posibilidad que uno puede usar al traductor. En un partido marcado por la disputa, la fricción y el mal juego, Ratín fue el primer extranjero expulsado en la historia de Wembley, y el incidente provocó que la FIFA decidiera, a partir del Mundial siguiente, que los árbitros comenzaron a utilizar tarjetas amarillas y rojas. A los 15 minutos yo pido el intérprete porque cobraba todo a favor de Inglaterra y me echó. Me dijo fuera, fuera, fuera y me rajó. Y estuvo el partido suspendido aproximadamente 25 a 30 minutos. Entraron los dirigentes de FIFA al campo de juego. Yo me senté en la alfombra roja de la reina no estaba, a ver 10 minutos de fútbol y luego me fui para el vestuario. Cuando pasé en el banderín le retorcí donde flameaba la bandera inglesa en el córner, los insulté y me tiraron lata de cerveza y salí corriendo para el vestuario porque el viejo Wembley no tenía túnel, tenía los vestuarios detrás de los arcos. Y ahí quedamos ya eliminados. Aunque fue un mundial televisado en vivo, no hay registro televisivo ni fotográfico alguno de los objetos arrojados a Ratín ni de su sentada en la alfombra de la reina. El técnico de la selección inglesa, Alf Ramsey, estigmatizó al equipo argentino. Habló de animals por la violencia en cancha de los futbolistas criollos. Sin embargo, las estadísticas indican que Argentina cometió solo 19 faltas contra las 33 del equipo británico. El fútbol suele alimentarse de leyendas que sirven para construir relatos épicos, y no solamente por la falsa estigmatización inglesa. ¿Sabe lo que son las paradojas, Ratín? Que todo el mundo estamos pendientes de ustedes justamente por ese desperfecto que hubo de haber jugado nada más que 30 minutos.
Bueno, no fue culpa mía, ya que yo creo que ya está comentado, lo saben ustedes, lo comentaron los periódicos, no los argentinos, sino periódicos de todos los países, ahora que veníamos regresando del avión de Londres, y todo que fue una injusticia, que un sinfín de cosas, pero la cosa es que ellos se quedaron con los puntos, nos eliminaron a nosotros, pero lo único bueno es que nosotros tenemos la conciencia tranquila, luchamos, nos brindamos y ellos no sé, cómo estarán con la conciencia de ellos sabrán. Los demás muchachos, los 10 compañeros míos, ellos fueron héroes y fueron leones, yo creo que se tienen que llevar el galardón de ellos. Cuando el seleccionado argentino partió al Mundial 66, fue despedido por Arturo Illia, presidente elegido por el voto popular en 1963. A su regreso, los jugadores fueron recibidos por Juan Carlos Onganía, quien había derrocado al presidente Illia días antes del Mundial. Onganía prohibió los partidos políticos, censuró a la prensa e intervino en las universidades, con la fatídica noche de los bastones largos apenas asumido. El descontento social derivó en el Cordobazo, movimiento originado por diversas corrientes sindicales y políticas cordobesas contra el gobierno de facto. Fue un punto de inflexión histórica en las manifestaciones populares dentro de la política nacional. Y a contadas horas del partido de esta noche, Osvaldo Subeldía y algunos de sus jugadores están aquí en el Country Club de Estudiantes de La Plata. 2 años después del Mundial 66, la historia de polémicas se repetía. Un equipo argentino pisaba por primera vez suelo inglés para ser campeón del mundo. Era ni más ni menos que Estudiantes de La Plata, el club que había de romper con la hegemonía de los 5 grandes en el fútbol argentino. Ellos nunca habían perdido en Inglaterra, en un partido final. Fue la primera vez que perdieron, que no lo podían creer. Pero también perdieron fuera del campo. Un periodista bastante famoso, el que dijo que éramos unos animals, me vino a hacer la entrevista. Digo, usted me trató de animal. ¿Usted habla español? No. Me senté en un piano, toqué y digo, ¿qué es esto? Me dice Federico Chopin. Y toqué folclore argentino. Digo, ¿y esto qué es? Me dice, no sé qué es. Dígame, señor, usted no habla mi lengua y yo hablo la suya. Usted no jugó al fútbol y yo juego al fútbol. Usted no tiene títulos y yo tengo títulos. Usted no conoce mi música y yo conozco la suya. ¿Cuál de los dos es más animal? Medina se queda, Madero va a tirar. Se adelanta todo Estudiantes, Toñeri, me gusta. Viene el centro, carga Mario, cabezazo. El título mundial obtenido en Old Trafford fue la hora más gloriosa de Estudiantes. Incluso el golpista Juan Carlos Onganía no quiso quedarse afuera de lo que significaba el campeonato del mundo del cuadro platense. El hacedor de ese equipo, el juninense Osvaldo Juan Subeldía, había sido un futbolista sin demasiado vuelo, pero convencido de que el trabajo lo representaba todo. El entrenador marcó para siempre la mística pincha desde 1965 hasta nuestros días. Y era un club que no tenía mucha historia futbolística. Cuando llegó Osvaldo le cambió la mentalidad a nosotros y a mucha gente. Primero era la forma de jugar, conocer al rival. ¿Por qué quería que fuese Racing el rival de Estudiantes? Bueno, en una visión que tuve con usted, un reportaje anterior por la tarde, le dije que queríamos jugar contra Racing porque conocíamos el rival. Y conociendo al rival, yo creo que es mejor jugar contra ellos. Ya sabemos a la gente que hay que tener más cuidado, entonces siempre llevamos ventaja. El Estudiantes de Subeldía llegó para interrumpir 35 años de monopolio de los grandes. El Pincharrata ganó 5 títulos gracias al enorme y disciplinado espíritu de lucha de un plantel que privilegió el orden colectivo por sobre el resto. Fue un equipazo realmente, ¿no? Conocían cosas del reglamento que ninguno de nosotros sabíamos. Tiraban el offside, dejaban 6 tipos en offside. Y todo decían, ¿y esto es antifútbol? No. No entendía, no me puede porque hay que cambiar todo, cambiamos todo. El saque de banda, el córner, el tiro libre. Cambió todo, Osvaldo, cambió todo. Cambió la forma de jugar, la forma de marcar.
Sin embargo, lo que quedó en la memoria colectiva futbolera es que Estudiantes era un equipo que irritaba a los rivales, caracterizado por su violencia. Pero claro, los estudiantes le decían que era laboratorio, que era antifútbol, porque no permitía jugar, porque era más fácil decir que eso era antifútbol que pensar la forma de poder quebrarlo. Jugaban al filo, vivos, pero tenían buenos jugadores, no ganaban solo con el reglamento, como dicen, el antifútbol. Eran vivos, hacían tiempo, ¿viste? Te ponían nervioso. Los jugadores del Milan ya están pisando el césped de la cancha de Boca Juniors, con varias pelotas y bajo Estudiantes había perdido el partido de ida de la final intercontinental con Milan 3-0 en Italia. La revancha se jugó en cancha de Boca y resultó una de las más violentas de la historia del fútbol. Era la otra cara de ese equipo laborioso y humilde de Subeldía. Los dos expulsados de ese partido, Ramón Aguirre Suárez y Eduardo Luján Manera, además del arquero Poletti, fueron detenidos después del partido por orden de Onganía, el mismo que los había recibido con honores por el Campeonato del Mundo un año antes. Y yo mandé a mi señora el otro día a comprar el diario a la mañana, a las 8. Y me trajo el diario. Y dice, 3 detenidos. Digo, no puede ser, ¿de cuándo? Si yo me fui bien. Le mandé a comprar otro diario, 3 detenidos. Me levanté volando y me fui a Devoto. Y después fui, los 30 días fui. Todos los días iba. Y quise hablar con el señor Onganía, pero no me dejaron. ¿Nada más que un acto de indisciplina considera usted lo que sucedió ese día? Bueno, es decir, para mencionar una falta que comete una persona, se dice acto de indisciplina. Pero Poletti, ¿usted le pateó la cabeza a un jugador que estaba en el suelo, sí o no? Sí, es decir, tanto como la cabeza no, pero le pateé la espalda. Ahora, ¿Eso no es un poco más que una infrazione? Bueno, yo creo que no soy el único jugador che le pateò la spalla a un avversario. Ma io non penso che questa partita sia servita a distaccare l'Italia dall'Argentina. Una partita di calcio deve rimanere una partita di calcio. Io direi che quello che ha fatto ieri sera l'Estudiantes non è l'espressione del popolo argentino e tantomeno del calcio argentino. Con ambas caras, el Estudiantes de fines de los 60 dividió aguas en el fútbol argentino. Por primera vez un equipo de La Plata sumó hinchas en todo el país y ofreció la idea de que aún sin estrellas, ni protecciones arbitrales, ni de los medios, se podía llegar muy lejos. Hablarle del plantel ya es caer nuevamente en redundancia. Se encuentra muy bien, muy optimista, con muchos deseos y muchas ganas de triunfar. Todas las demás objeciones, murmullos, rumores quedan de margen de todo nuestro plantel, ya que nosotros solamente nos dedicamos exclusivamente a lo nuestro, al fútbol. Subeldía fue contratado por Estudiantes en 1965. Ese mismo año llegó a Racing el técnico que lo convirtió en el gran rival del Pincha en aquella década, Juan José Pizzuti. Yo jugaba la tercera de 5 y Perfumo de 6. Vino y nos dijo, usted va a jugar a Perfumo de 6, de 2, y usted va a jugar de 6. Nosotros, cancheros, dijimos, este está loco. El primer partido la rebuscamos. Después de ese primer partido contra Ferro, fuimos a hablar con él y preguntarle qué le había parecido, qué sé yo. Entonces quedé yo solo con él. Y Pizzuti me dice, vos quedate tranquilo que vas a ir al seleccionado. Esto fue a mitad de año del 65. No perdimos más. De ese día tuvo los 40 partidos famosos invictos. Impresionante. Entre el campeonato del 65 y el del 66, Racing encadenó 39 partidos sin derrotas. El título en 1966 lo consiguió 2 fechas antes del final. Fue el producto natural de un equipo con estilo directo, vertical, agresivo y ofensivo. 70 goles a favor y 24 en contra en 38 fechas. Además, Pizzuti era un entrenador que vos venías al vestuario con 2 o 3 goles a favor y te decía, ¿qué esperan para ir al ataque, manga de cagones? La década del 60 fue una de las épocas más defensivas del fútbol argentino.
entraron los libros de Europa y todo era táctica, y como toda táctica la interpretaban como defensiva y no atacaba a nadie. Pizzuti hizo una revolución. Después hablaban de revolución de Pizzuti. Era un equipo revolucionario porque íbamos al ataque, teníamos gol, teníamos contragolpe, teníamos buenos defensores, teníamos cabezazo, tenía técnica, tenía un conjunto de varias cosas. Luego de haber ganado el campeonato y antes de salir campeón de América por primera vez en la historia del club, hubo un acontecimiento que sentenció a aquel plantel. Un viaje en avión camino al mismo aeropuerto donde se había matado Carlos Gardel 32 años antes. Eso fue el 27 de marzo del 67, no me olvido que nacimos de vuelta. Nos meten 2 avioncitos de 24 pasajeros cada uno. Con una tormenta impresionante, subimos un avión de Medellín, pasamos por la estatua ahí que tenés de Gardel. Y el avión hizo... nos vinimos abajo. Iba sentado en el primer asiento yo y esperé la muerte. Viajaban algunas mujeres con nosotros, la esposa de Ramos Ruiz, la esposa de Roberto Perfumo, y 2 o 3 socios más con sus señoras. Y entonces nosotros todos asustados y las mujeres empezaron a cantar. Y ya lo ve, el equipo de José. Racing ganó la Libertadores y obtuvo el derecho a jugar por primera vez la Copa Intercontinental ante el campeón europeo, el Celtic de Glasgow. Otra vez un equipo británico enfrente. El partido decisivo se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo, con el público local hinchando por el Celtic. Con el tiempo se convirtió en una de las finales más duras de la Intercontinental. Yo me llevé al mejor de ellos, a Lennox. Patadona, hicimos un scrimmage, trompada, hubo de todo. Entonces el que nos dirigía, creo que era un paraguayo, y no sabía un carajo de inglés. Y entonces le dije que el tipo que me echaba a mí, que tenía que echar al número 8 de ellos, porque andaba buscando a quién echar para compensarlo. Y lo agarró al 8 afuera, los 2 afuera. Como ustedes ven, 2 jugadores argentinos se retiran del campo de juego. Son Cárdenas y Basile. Cárdenas salió del campo de juego para recibir instrucciones del director técnico del equipo. Basile ya se encuentra en los vestuarios. Cárdenas, abierto Maggio a la izquierda. Cárdenas. El gol lo vi ahí. Se había bañado, estaba ahí, vino el Chango, el gran abrazo que da el Chango, que sale el primero que está al lado de la línea, que salí corriendo, y se metió arriba mía, los 2 llorando, salió tapa de gráfico eso. Con los lagrimones acá, de la emoción. Racing completó en 1966 una trilogía de campeonato local, Libertadores e Intercontinental, con métodos diferentes a los de Estudiantes, pero sin estar ajeno a la violencia del fútbol de esos días. Tanto el Estudiantes de Subeldía como el Racing de Pizzuti llevaron a la cancha lo que formaba parte del paisaje institucional del país, un paisaje de violencia generalizada. Hablarle del plantel ya es caer nuevamente en redundancia, se encuentra muy bien, optimista, con muchos deseos y muchas ganas de triunfar. Todas las demás objeciones, muchos rumores quedan de margen de todo nuestro plantel, ya que nosotros solamente nos dedicamos exclusivamente a lo nuestro. Se queda, Madero va a tirar. Estudiantes, Estudiantes, me gusta. Viene el centro, carga Mario, cabeza. Yeah.